Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Eh, bueno, vamos a platicar sobre la gramática para la clase de redacción avanzada. Muy bien. La gramática, ¿qué es? Esa es la primera actividad que van a hacer. La gramática, ¿qué es? ¿Vale? Esa es la pregunta. Y bueno, pues en la parte de la redacción, la gramática y obviamente la ortografía es de suma importancia. ¿Por qué situación? Ya que cuando ponemos un acento mal, una coma, un punto, pues obviamente si no los ponemos o los ponemos mal, pues automáticamente el mensaje va cambiando. Es por eso que es de suma importancia que sepamos escribir bien estas palabras. Hice un estudio hace ya como un año, como les había comentado, he trabajado a nivel secundaria y preparatoria y checando pues varios trabajos de entrega de mis alumnos, me fijé que tenían de cierta manera muchos errores ortográficos en las siguientes palabras que vamos a estar observando. Pero bueno, pues vamos a iniciar con esta diapositiva. Nos dice, una persona que quiere dedicarse a escribir por hobby o profesionalmente tiene que ser consciente de que una de las bases de oficio es aprender y utilizar estas herramientas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que obviamente las herramientas son estos signos de puntuación, puntos, comas, acentos, cuándo poner un punto y seguido, que no es lo mismo que tener un punto y aparte, entre otras reglas gramaticales, ¿vale? La ortografía, la ortografía y la gramática existe para que el lenguaje escrito se entienda bien, para no confundir una palabra con otra, o para comprender una frase a la primera sin necesidad de leerla varias veces. En un texto sin faltas, el lector puede centrarse simplemente en disfrutar la historia como tal, ¿vale? Y por eso mismo opino que la ortografía es de suma importancia. México es, creo que está en número uno, no, número dos o tres de analfabetismo. ¿Sabes qué es eso? El alfabetismo es las personas que no saben ni leer ni escribir, ¿ok? Entonces, pues sí, si tú te quisieras a lo mejor, eh, pues, ¿cómo decirlo? Quisieras trabajar como un escritor, es muy difícil, es un poco complicado, porque debes de tener, pues, esta situación al 100%. ¿Vale? ¿Cuáles son los errores más comunes que tenemos? ¿Cuáles son los errores más comunes que tenemos al momento de escribir un ensayo, un resumen? No me voy tan lejos, tu tarea, ¿no? Bueno, el primero es el de hay, ahí y ahí. Estoy casi seguro que conocen estas palabras, y bueno, obviamente la primera, con H al inicio, nos da a entender que es, tiene que ver con el verbo haber, ¿no? Después, ahí, tiene que ver con la palabra lugar. Ahí está la manzana, ahí está eh, el queso. Y hay sin H y con Y, que es la última, es de exclamación. Ay, mi chicle. Ay, mi chicle, ¿no? Ay, mi pie. Muy bien. Bueno, la diapositiva nos dice, ahí hay una persona diciendo ay. Una sencilla regla que a todos nos enseñaron desde pequeños en el colegio. Pero recordamos para qué sirve cada una de estas palabras. Si escribimos ay, estamos haciendo referencia a una de las formas verbales de haber. Pero si retiramos la H, haremos uso de una intersección que indica dolor o temor. Por último, la palabra ahí hace referencia a un adverbio de lugar. Posteriormente, también tenemos errores en la palabra vaya.
La palabra vaya y vaya. ¿Qué nos sirve una y otra? Bueno, la que viene siendo con Y, pues obviamente también nos da pauta al verbo ir. Y vaya con doble L es una cerca. Nos dice, hasta hay un chiste relacionado con esta confusión, ¿no te lo sabes? El de hombre entre dos vallas, vaya hombre, vaya. Ten siempre presente este chascarrillo para recordar que vaya se refiere a una cerca y que vaya es una interjección que corresponde con el verbo hecho y echó. También en esta normalmente tenemos la falta de ortografía. Una es de echar, échales agua, y otra es de un suceso que haya pasado. ¿Vale? Y nos dice la diapositiva. No es lo mismo hacer que echar a alguien, si bien en el infinito ambos verbos son muy distintos, en el caso del participio del primero y el participio del segundo. La similitud es casi completa, salvo por esa H que distingue a ambas formas. Por supuesto que la similitud sonora también tiene mucho que ver en la falta de ortografía. Y sí, también debo comentar que a veces en el lenguaje de nosotros que tenemos, español, castellano, como lo quieras llamar, es a veces muy complicado también tener esa diferencia de palabras. No es a lo mejor como en el inglés, que las palabras suenan como que iguales, pero tienen una pronunciación diferente. Aquí en México, pues, como te había dicho, en el porcentaje de analfabetismo que tenemos, pues eso nos da pauta a que nosotros no tengamos pues sí, esta diferencia a lo mejor cuando nosotros decimos las cosas, ¿vale? Bueno, también tenemos la palabra haber o haber con H y obviamente, como te decía, son muy parecidas al momento en que las decimos, pero bueno, haber con H es obviamente la secuencia de la preposición más infinita. ¿Vale? Y el otro pues, suele emplearse como verbo auxiliar o como sustantivo para referirse a un conjunto de verbos. Yendo y yendo, esta palabra también me causa un poco de introversia porque normalmente la escribimos mal. Yendo con doble L, yendo con doble L, chavos, no existe. No existe yendo con doble L. Yendo con Y, claro que sí existe. Entonces, ese nos da, obviamente, una parte de ir, ¿vale? Del verbo ir, ¿vale? Dice, por si no hubiera suficiente caos con las palabras que suenan igual, que además no nos inventamos otras. Si escribimos yendo con Y, haremos referencia al gerundio del verbo ir, pero en el caso de yendo, habremos utilizado una palabra que ni siquiera existe. Y bueno, ya para finalizar, tenemos lo más difícil, identificar los tres tipos, los cuatro tipos de por qué. ¿Por qué junto sin acento? ¿Por qué junto con acento? ¿Por qué separado con acento? ¿Y por qué separado sin acento? Cada una de estas tiene una diferencia, ¿vale? De hecho, la que normalmente nosotros ocupamos en preguntas es esta, ¿vale? Vamos a empezar. ¿Cuándo usar por qué sin acento y junto? ¿Por qué? Es una conjunción que introduce oraciones subordinadas que expresan relaciones de causa. Equivale a ya que, puesto que o dado que. Por ejemplo, salí temprano ya que no quería llegar tarde. Salí temprano puesto que no quería llegar tarde. Salí temprano dado que no quería llegar tarde. Tuvimos que tomar un taxi porque tuvimos que tomar un taxi ya que estaba lloviendo.
Tuvimos que tomar un taxi puesto que estaba lloviendo. Tuvimos que tomar un taxi dado que estaba lloviendo. Este tipo de por qué lo podemos cambiar por alguna de estas palabras para que no nos volvamos a equivocar nunca más al escribir esta palabra del por qué junto sin acento. Ok. ¿Cuándo usar por qué junto con acento? ¿Por qué debe usarse cuando es sinónimo de causa, motivo o razón? Suele aparecer precedido en un artículo y admite la forma plural. Quisiera comprender el porqué de tus silencios. Dame al menos un porqué para entenderte. Cecilia le advirtió que los porqués sobraban en esta historia. ¿Cuándo usar por qué separado? Como te lo decía en un inicio de clase, esta es la que normalmente hacemos cuando interrogamos, ¿no? De hecho, aquí en la diapositiva nos dice eso. ¿Por qué se emplea para introducir oraciones exclamativas e interrogativas? Es una secuencia formada por la preposición por y el pronombre que. Por ejemplo, ¿por qué no pasas por acá luego del trabajo? No sabías decir por qué se había desinteresado de un momento a otro. ¿Por qué dificultades has pasado, hijo mío? Y bueno, ¿cuándo usamos por qué? ¿Cuándo usamos por qué sin acento y separado? Bueno, pues como lo habíamos dicho, es la combinación de la preposición por y el pronombre relativo que. Puede encontrarse cuando en una oración se da el caso de que la preposición por es seguida por la conjunción que introducen una oración subordinada. Esta secuencia ocurre sobre todo cuando hay verbos sustantivos o adjetivos regidos por un complemento introducido por la preposición por. Los ejemplos que tenemos son los siguientes. El entrenador optó por que jugara en el segundo tiempo, estaba ansioso porque el profesor entregaba las notas, la policía debía velar porque se mantuviera el orden público. Si lo ves, aquí no estamos contestando la misma pregunta nosotros, estamos dando el motivo o razón del por qué pasan las cosas. ¿Por qué? Así separados sin acento, podemos cambiar las palabras, ese por qué, por por estas palabras, como por el cual, por la cual, por los cuales o por las cuales. Por, e- por ejemplo, esa había sido la causa por la cual había guardado el silencio. Hay varios temas por los cuales estamos muy preocupados. Muy bien. Bueno, pues con esto prácticamente terminaríamos la clase de hoy. Eh, de actividad vas a hacer una pequeña historia metiendo todas las palabras que vimos, excepto la de yendo con doble N porque no existe, pero metiendo los 4 tipos de por qué, metiendo lo de la vaya y vaya, hecho y hecho, haber y haber, entre los demás que vimos, ¿vale? Y bueno, pues prácticamente sería todo de mi parte. Me despido. Acuérdense que las tareas que las dejamos las debes de mandar al grupo y obviamente también las comentamos aquí en clase. Cuídate mucho, nos vemos el día miércoles, hasta la próxima.